Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Miranda Romero, aspirante a la licenciatura en Política y Proyectos Sociales. Mi tema es un sistema de readaptación social a mujeres que sufrieron violencia. La violencia. La violencia es un tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan con hacer daño, mal o sometimiento grave. Esto ya sea físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una persona, afectando a personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes o futuras se ven afectadas. Puede producirse a través de acciones de lenguaje, y la violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo. También se utilizan los conceptos de violencia proactiva o violencia reactiva, habilitando en este último caso figuras de justificación ética de la violencia, como la legítima defensa o el derecho a la resistencia contra la opresión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que hay personas que justifican el hecho de ser violentos. Así no menciona tú tienes la culpa o tú lo originaste, aunque bien sabemos que el agresor es el que inicia todo este proceso. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Hay muchos tipos de violencia, pero algunos son más conocidos que otros. Sin embargo, aunque tengan distintos nombres, el factor es el mismo y la consecuencia, por ende, también es la misma. Los tipos de violencia conocidos son la violencia en la comunidad, violencia laboral, familiar, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, docente, institucional y feminicida, siendo como esta última la más grave. Los antecedentes. En una recaudación de información encontré que en el año 2013 se llevó a cabo un estudio de mujeres entre 15 y 46 años de edad. El estudio arrojó que el 43% de las mujeres entrevistadas sufre o sufrió de violencia doméstica. El otro 7% ha sufrido de violencia a causa de un novio, hermanos, tíos o abuelos. Otro 40% ha sido víctima de violación o acoso sexual, causado por un familiar, una pareja sentimental o un desconocido. Y el último 20% niega haber pasado por una experiencia como esta. Del 40% que aseguró haber sido víctima de violación, la mitad tuvo como consecuencia un hijo del suceso. Social. Un proyecto social, por lo tanto, es aquel que tiene como objetivo modificar las condiciones de vida de las personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianidad de la sociedad en su conjunto o al menos de grupos sociales más desfavorecidos. Es importante tener en cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el Estado, también por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o incluso empresas privadas. Por el contrario, la violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado y el hecho de buscar una asociación que pueda apoyar a mujeres que han sufrido estos casos sirve de apoyo. Es importante tener en cuenta que más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocionalmente ofensas o amenazas. Por esto, la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. Existen muchas teorías cercanas a la violencia y entre ellas se destaca el conocimiento del triángulo de lo violento, que fue desarrollado por el psicólogo noruego Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en la materia de conflictos sociales y de la paz. Ahora, un proyecto social que pueda apoyar la reivindicación de personas que han sufrido violencia es de suma importancia, ya que muchas mujeres se retraen en depresiones y quedan aisladas. ¿Por qué un sistema de readaptación para las mujeres en situación de violencia? Yo diría, ¿y por qué no?
Si del 80% de las mujeres que han sufrido violencia solo un 30% reciben ayuda y el otro 50% no, eso es a causa de que no cuentan con los recursos suficientes como para solventar la ayuda que necesitan, ya sea en salud, psicología, legal, cultural, social. Entonces, lo que uno pretende es que para ellas sea más fácil rehabilitarse, lo cual también imposibilita que ellas puedan establecerse en algún círculo social. ¿Para qué? Un sistema de readaptación es un proceso de reincorporación. Como ya comenté, lo importante es rehabilitar a las mujeres y volverlas a impulsar a que se presenten hacia la sociedad, haciendo así mejor una estabilidad laboral, social, cultural y emocional, sobre todo emocional. Una persona que se encuentra emocionalmente bien, instantáneamente la sociedad lo entiende y lo acepta. Un proyecto como este busca acercarse a víctimas que han pasado por esto, brindándoles la ayuda necesaria para que estas personas puedan incorporarse a la sociedad, aprendiendo a ver la vida con otra perspectiva, pero sin dejar de ser ellas mismas. ¿Cómo? Para lanzar un proyecto como este es necesario establecer una asociación civil. Se escucha probablemente difícil, pero la realidad es que es fácil en algunos aspectos. Solo se necesita de inicio la gente que tenga la capacidad y la empatía para transmitir ese apoyo y esa ayuda. Después se buscan algunos otros factores gubernamentales, pero momentáneamente podríamos apoyarnos con todas aquellas ayudas que el gobierno proporciona, talleres psicológicos, manualidades, reincorporación o introducciones al trabajo. Y todos estos talleres los imparte el gobierno de la Ciudad de México y los podemos encontrar en las delegaciones. La ley. Con un proyecto como este se busca tener cubiertas todas las áreas, teniendo también dentro de sus filas personal en materia legal, que sirve como representante legal de la víctima en dado caso de que ésta quiera presentar una demanda. En una semana se llegan a presentar hasta 10 a 25 casos de violencia doméstica, por los cuales solo 8 de ellos continúan un proceso legal y lo llevan hasta las últimas consecuencias. Pero esto solo es en el caso de violencia intrafamiliar. En el caso de violencia por terceros, se llega a registrar a la semana hasta 40 o más casos, de los cuales de estos 30 solo acaban en una acta que se rige por oficio, pues no hay detenido. Y cuando el agresor llega a ser detenido, se espera el estudio del caso hasta que espera a que un juez de paz determine la sanción. Cuando un agresor es detenido por primera vez, solo se determina una sanción ligera. Esto es una especie de carta compromiso donde el agresor se compromete a no incurrir en el delito otra vez. Tal vez piensen que es una sanción muy ligera, pero la realidad es que esto va acompañado de una multa, y esta multa va de acuerdo al daño provocado. Muchas personas piensan que por ser solo la carta compromiso esto se queda así nada más, pero lo cierto es que la amonestación va a parar directamente como antecedente, y si el expediente del agresor ya cuenta con antecedentes o se encontraba limpio, pues ya no. Si cuenta con antecedentes, entonces la sanción es mayor. Si el agresor ya lleva muchas faltas por la misma situación o por cualquier otra, no necesariamente debe de ser la misma ni con la misma persona, el juez imputa una sanción más rigurosa, como por ejemplo, la pena mínima por violencia es de 6 meses y la máxima puede llegar a ser de 14 años o más de prisión. Esto depende del tipo de violencia ejercida. ¿Y el proceso psicológico? Esta gráfica es un modelo de integración como resultado del sistema de readaptación social. Como se puede apreciar en la gráfica,
Si reunimos a un grupo de 4 personas a las cuales se les proporciona la ayuda adecuada y las herramientas para reincorporarse a la sociedad, podemos observar que solo una de estas personas sigue mostrando un aislamiento psicológico, lo cual repercute en su ámbito social y por ende también laboral. Esto no quiere decir que la persona jamás pueda rehabilitarse. Lo que quiere decir es que la perspectiva cambia de acuerdo al tipo de violencia con el que se trabaja. El sistema cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Para poner en marcha un proyecto como este es necesario entender la posición de las personas, pues para ellas serán dedicadas las jornadas laborales y este proyecto no solo debemos disciplinar, y en este proyecto no solo debemos disciplinar nuestra mente, pues también habrán cosas que nos hieren el corazón y debemos actuar de una manera profesional. Si alguna persona está sufriendo algún tipo de violencia, la mejor opción siempre es buscar ayuda. Por mucho que tengamos la sensación de que estamos solos, la realidad es que no. Nunca estamos solos. Cuando alguien nos lastima, nuestra autoestima se siente arrojada a un lugar oscuro y vacío. Eso es lo que nos da la sensación de estar solos. También es la causa de que nos hace pensar que nosotros somos los culpables, y es entonces que nuestro entorno se ve afectado. Nos aislamos, dejamos de hacer cosas que generalmente nos gustaba hacer, evitamos las pláticas con la familia y algunas veces, inconscientemente, si vemos que alguno de nuestros amigos, compañeros del trabajo, se sienten alegres, lo que hacemos es alejarnos. Nos alejamos de todo aquello que pueda referir o presentar algún indicio de felicidad, porque nosotros nos sentimos infelices y sentimos que no encajamos. Y es en este punto donde el agresor tiene el dominio de todo, sabe cómo hacernos sentir mal y sabe por dónde puede llegar y causar más daño. No lo permitas. Habla con alguien. Siempre es el primer paso. Y en una encuesta, ¿quién es más propenso a sufrir violencia? ¿Los hombres o las mujeres? Hace algunos días hice alguna encuesta, viajé a las instalaciones del metro de la Ciudad de México, a la estación Valderas para ser específica, y recaudé la siguiente información. En un análisis de resultados, 7 de las 10 personas eran mujeres. 3 de las mujeres aseguraron haber sentido una mano que las tocaba, mas nunca pudieron dar con el agresor. 2 de las mujeres aseguraron que recibieron palabras obscenas de otro pasajero del sistema de transporte colectivo metro. Y solo 2 dijeron que la agresión que recibieron la causó otra fémina. 3 de las personas eran hombres. 2 de estos hombres aseguran que la agresión fue causada por una mujer y ambos coincidieron que la mujer era de edad mayor. Solo uno dijo que su agresión fue causada por un hombre. 4 de las personas aseguran haber sido testigos de parejas que mantenían una relación sexual dentro de las instalaciones del metro y frente a mucha gente, sin tomar en cuenta ni pensar en el hecho de que había niños presentes. ¿Y esto cómo repercute en los niños? Y sí, para ser específicos, también es una clase de violencia, es violencia psicológica. Algunas usuarias también comentan haber recibido agresiones a causa de otros pasajeros estando ellas embarazadas. ¿Y cómo está estructurado este proyecto? Para encauzar bien nuestros objetivos es necesario primero contar con el personal apto para cada área, como son personal de recursos humanos, presidente, socio, asamblea, tesorero, secretario, psicólogos, personal en área de publicidad, marketing, personal en área jurídica. Nota, hacemos como uso del área psicológica industrial, ya que esta rama nos hará posible reincorporar a las personas dentro del ámbito laboral. También hacemos uso de licenciados en materia penal. Esto se hace
para llevar el proceso de demanda hacia el agresor en dado caso de que la víctima quiera presentarlo, tomando en cuenta que la agresión haya sido cometida por un tercero y asegurando que el MP haga valer la ley. Licenciados en materia familiar. Se hace uso de un abogado de lo familiar para el proceso penal o la sanción impuesta al agresor. En caso de que el agresor sea parte de la familia, como el esposo, se hace presente una querella. Esta querella queda como testimonio para no volver a incurrir en el delito. Recomendaciones y conclusiones. Procura no estar sola ni caminar por lugares oscuros y de poco tránsito. Si vas a pasar por una calle que esté poco alumbrada, trata de caminar cerca de un grupo de personas. Cuando vayas a salir a alguna dirección que desconoces, pide referencias y nunca le preguntes a nadie en la calle si conoce la dirección, pues es más probable que te acorralen y te suceda algo. Las estadísticas dicen que si tomas un taxi y tratas de entablar una conversación superficial con el conductor, haces que su cerebro se enfoque en la conversación y pierda el interés por dañarte, si es que tenía la intención. Cuando salgas con alguien, dile al menos a 4 personas a dónde vas a ir y con quién vas a estar. 4. Tus llaves pueden siempre ser una forma de autodefensa si alguien pretende hacerte daño. Aplicar un golpe a la altura de la garganta puede cortar el suministro del oxígeno de tu atacante y te dará el tiempo suficiente para correr, de la misma forma que si golpeas sus genitales. Si golpeas con las palmas de las manos sus orejas, lo desequilibras y él caerá. Eso también te dará tiempo para poder correr. Si tu novio comienza a humillarte, ofenderte, jalarte y tú sientes que es agresivo, aléjate. El amor no debe doler.